En la clase de hoy veremos movimientos de cuentas y libro diario. Como hemos visto en clases anteriores, una cuenta es una agrupación de conceptos con características similares que integran el patrimonio y los resultados. Una cuenta, por ejemplo, es gastos generales, en la cual están aquellos montos pagados de luz, gas, agua, siempre y cuando sean mínimos. Otra cuenta es equipos de computación, en la cual se toman en cuenta el CPU, la pantalla de una computadora, una notebook, una netbook, una impresora. Otra cuenta es herramientas, en la cual se toman en cuenta todas aquellas herramientas de uso cotidiano que se utilizan para cumplir los objetivos de la empresa. Otra cuenta es mercaderías, en la cual se toman en cuenta todos aquellos bienes que son para la venta. Otra cuenta son los rodados, en la cual se toman en cuenta camionetas, autos, bicicletas que estén a la disposición de la empresa. Otra cuenta es maquinarias, en la cual se comprenden todas aquellas máquinas de taller o fábricas. Una vez que logramos identificar el nombre de cada una de las cuentas, necesitamos clasificarlas. La primera clasificación es en activo. Ellas son las cuentas que representan bienes y derechos a cobrar. El pasivo. Ellas son las cuentas que representan obligaciones a pagar de un comerciante o empresa. Otra clasificación es patrimonio neto. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, al capital, cuyo resultado es la resta del activo menos el pasivo. Otra de las cuentas que podemos identificar en patrimonio neto es resultados del ejercicio. Otra clasificación son las cuentas de resultado, en donde vamos a encontrar resultado positivo, que representan las ganancias, y el resultado negativo, que representan las pérdidas o gastos. La correcta clasificación de esas cuentas nos va a ayudar a ubicarlas en la columna correspondiente, columna del debe o columna del haber. Así, sabemos que si en un ejercicio tenemos comprometida una cuenta cuya clasificación es activo y aumenta, la columna en la cual se debería colocar el monto es en la del debe. Y si disminuye, debemos colocar el monto en la columna del haber. En cambio, si en un ejercicio tenemos una cuenta cuya clasificación es pasivo y disminuye, o sea que tenemos una deuda que está disminuyendo porque la pagamos, ese monto se va a colocar en el debe. En cambio, si tenemos una deuda que aumenta, colocaremos ese monto en el haber. Si en el ejercicio planteado tenemos una cuenta cuya clasificación es patrimonio neto y disminuye, vamos a colocar ese monto en el debe. En cambio, si tenemos una cuenta cuya clasificación es patrimonio neto y aumenta, colocaremos ese monto en la columna del haber. Si tenemos un ejercicio cuya cuenta tiene una clasificación de resultado negativo y esta aumenta, el monto se va a colocar en la columna del debe. En cambio, si disminuye, se va a colocar en la columna del haber. Y por último, si en el ejercicio interviene una cuenta cuyo resultado es positivo, o sea, una cuenta cuya clasificación es de resultado positivo y aumenta, ese monto se va a ubicar en la columna del haber, y si disminuye, en la columna del debe. Veremos brevemente 3 ejercicios con sus ejemplos. El primer ejercicio dice: se compran mercaderías por un valor de 10.000 pesos, se paga con un pagaré.
La cuenta comprometida es mercaderías y pagaré. Mercaderías sabemos que es un activo porque es algo con lo que cuenta la empresa. Y que como estoy comprando mercaderías aumenta, es un activo que aumenta, por lo tanto esos 10.000 pesos por el concepto de mercaderías va a ir ubicado en el debe. En cambio, cuando hablo de pagaré, la cuenta que compromete al pagaré es documentos a pagar. Esto es una deuda, ¿sí? Yo me estoy comprometiendo a pagar en un futuro mediante un pagaré. La cuenta se llama documentos a pagar y se va a ubicar en el haber porque es una deuda. La primera planilla que vamos a utilizar hace referencia a lo que le acontece a una cuenta en especial, en este caso caja. Aquí vamos a dejar registrado cada vez que aumenta o disminuye los motivos y la fecha. Entonces, en la primera columna colocamos la fecha, en la segunda, qué es lo que sucede, por qué aumenta o disminuye. En la tercera columna, el folio. Luego vamos a ver esto. En la cuarta columna, vamos a colocar cada vez que nuestra cuenta caja, que nosotros clasificamos como un activo, y cada vez que aumenta, vamos a poner ese monto por el cual aumenta en la columna del debe. Y cada vez que mi cuenta caja, vuelvo a repetir, cuya clasificación es activo y que los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, entonces, cada vez que disminuye, colocamos ese monto en el haber. Cuando hablamos del saldo, las cuentas del activo del resultado negativo, su saldo va a ir en saldo deudor. En cambio, las cuentas cuya clasificación es resultado positivo, patrimonio neto o pasivo, sus saldos van a ir en la columna de saldo acreedor. Los libros de comercio son muy importantes para dejar registradas todas las operaciones que se realizan en la empresa. Es muy importante controlar aumentos y disminuciones en el nivel de stock, en el nivel de deudas, en el nivel de activos. Dependiendo de los saldos, se podrán sacar conclusiones para luego tomar decisiones. Algunos libros son solicitados por la FIP u otros agentes externos para verificar operaciones o conocer su situación económica y financiera. Los libros obligatorios son el libro diario, el inventario y el balance, y aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Uno de ellos es el libro de IVA. Este es exigido por la FIP. Este es el libro diario. Arriba de esta planilla se coloca el mes y el año en el que se van a realizar las operaciones que se van a detallar más abajo. En la primera columna se coloca el día. En la segunda, el folio. El folio es el número de cuenta que a medida que vayamos registrando las operaciones van a ir apareciendo. En la tercera columna se colocan las cuentas y también los documentos comerciales que vamos a ir utilizando y que van a respaldar cada una de esas operaciones. En la cuarta columna se coloca el folio de las cuentas que se van a ubicar hacia la derecha. Esto lo explicaré luego. En la próxima columna se colocarán los montos que corresponden al debe y en la última columna, la del haber, se colocarán los montos que corresponden a la columna del haber. Les explicaré los pasos a seguir para poder completar un libro diario.
Con esta actividad, lo que primero se tiene que hacer es identificar las cuentas que sufren variaciones en este ejercicio. En el primer ejercicio tenemos que el 2 comienza su actividad con 200.000 pesos en efectivo según inventario inicial. El 2 es la fecha. Comienza su actividad, lleva implícita la cuenta capital, la cual hace mención a el dinero o el patrimonio necesario para comenzar la actividad de cualquier empresa. 200.000 pesos en efectivo. Ese es el efectivo, es el dato que necesitamos para identificar otra cuenta. Según inventario inicial, es la actividad, es lo que estamos realizando y que también va a ser útil para completar en el libro diario. En el segundo ejercicio tenemos que el 6 se compran mercaderías por 28.000 pesos que se pagan con efectivo según factura original. El 6 es la fecha. Mercaderías es el nombre de la cuenta. Efectivo es el dato que nos va a llevar a identificar otra cuenta. Y la factura original es el documento comercial que también deberemos completar en el libro diario. En el ejercicio 3 tenemos que el 10 se pagan alquileres vencidos, o sea que nosotros debíamos, porque ya lo pagamos, por 5.000 pesos, se paga con pagaré, según recibo original número 123. 10 es la fecha. Se pagan alquileres, es el dato que nos va a llevar para identificar otra cuenta. Y pagaré es el dato que nos va a llevar a identificar la segunda cuenta de este ejercicio y según recibo original es el documento comercial que también deberemos completar en el libro diario. En el segundo paso, ya teniendo identificados aquellos datos que me van a llevar a los nombres de las cuentas, entre ellos tenemos efectivo, cuya cuenta es caja, inicio de actividad, cuya cuenta es capital, mercaderías, es el mismo nombre, alquileres, que yo pago, es alquileres perdidos. Tengan cuidado porque si es que me los pagan a mí porque yo estoy alquilando algo, es alquileres ganados. Pagaré, que yo firmo, es documentos a pagar. Tengan cuidado porque si a mí me dan un pagaré, es documentos a cobrar. Como tercer paso, tenemos que clasificar cada una de esas cuentas. Caja, como es algo con lo que cuenta la empresa, es activo. Capital es patrimonio neto. Mercaderías es algo con lo que cuenta la empresa, es un activo. Alquileres perdidos es un gasto, ¿sí? Es resultados negativos. Documentos a pagar es una deuda, es pasivo. Como cuarto paso, tenemos que identificar si las cuentas aumentan o disminuyen para saber si debemos ubicar los montos en el debe o en el haber. En el ejercicio 1 teníamos que caja aumenta, ya que se incorpora ese dinero a la empresa, por lo que al ser un activo, aumenta por el debe. En el primer ejercicio también tenemos la cuenta capital, cuya clasificación es patrimonio neto, y como aumenta el monto, lo vamos a ubicar en la columna del haber. En el segundo ejercicio tenemos a la cuenta mercaderías, en plural, que aumenta porque estamos comprando, cada vez tenemos más, y al ser su clasificación un activo, el monto lo debemos ubicar en la columna del debe. También en el segundo ejercicio tenemos la cuenta caja, ya que sacamos dinero de la caja para pagar las mercaderías y al ser un activo que va a disminuir, colocamos ese monto que estamos retirando de la caja en la columna del haber. En el tercer ejercicio tenemos alquileres perdidos, cuya clasificación es resultados negativos y como aumenta,
porque estamos pagando cada vez más alquileres, perdemos plata en alquileres, ese monto va a ir en la columna del debe. En el ejercicio 3 también están los documentos a pagar, que como es una deuda y que aumenta porque cada vez tenemos más deuda en concepto de pagarés firmados por nosotros, ese monto va a ir en la columna del haber. Lo explicado en la diapositiva anterior se ve reflejada en esta diapositiva. Ustedes se darán cuenta que en el ejercicio 1 la columna del debe y la columna del haber se equilibran, al igual que en el ejercicio 2. Por la columna del debe van 28.000 y por la columna del haber también 28.000. En el ejercicio 3 lo mismo. En la columna del debe van 5.000 y en la columna del haber también van 5.000. Así debemos completar esos 3 ejercicios en el libro diario. Arriba de la planilla colocamos el mes y el año. En la primera columna vamos a colocar la fecha, el día en el que se realizan cada una de esas operaciones. En la columna de detalle verán los nombres de las cuentas y también el nombre del documento comercial o la actividad realizada en cada uno de esos ejercicios. Verán que en la columna de detalle los montos de las cuentas que van por la columna del debe, esa cuenta se escribe del lado izquierdo y las cuentas cuyos montos van en la columna del haber se escriben a la derecha. Así tenemos a la izquierda la cuenta caja, porque es un activo que aumenta y se coloca en el debe, y más abajo tenemos la cuenta mercaderías, que al aumentar es un activo y su monto se coloca en la columna del debe, y también otra cuenta que está ubicada a la izquierda es alquileres perdidos, que es un resultado negativo cuyo monto al aumentar se coloca también en la columna del debe. En cambio tenemos la cuenta capital, que al ser un patrimonio neto que aumenta, su monto va en la columna del haber. También tenemos la cuenta caja a la derecha de la columna detalle, que su monto, al ser un activo que disminuye, va en la columna del haber. Y en el tercer ejercicio tenemos la cuenta documentos a pagar, que como es un pasivo que aumenta, su monto va en la columna del haber y está ubicada en la parte derecha de la columna de detalle. En la primera fila, luego de los conceptos, hay un 1 con 2 líneas. Ese 1, que más abajo verán el 2 y el 3, es el número del ejercicio, que se coloca en la primera fila en el medio y rodeada de 2 líneas, como para que nadie pueda escribir en esa fila. Verán que más abajo, antes de comenzar el asiento número 2, está el 2 rodeado con 2 líneas, ambas a su lado. Esto se hace en la columna de detalle. Y bueno, más abajo verán el número 3 antes de comenzar el asiento número 3. Con respecto a la segunda columna y a la cuarta, que es una F con un 0, es el folio. Este es el número de la cuenta a medida que va a ir apareciendo en los diferentes asientos, en los diferentes ejercicios. Entonces, así tenemos que si caja va ubicada
a la izquierda de la columna detalle, el número va a ser ubicado en la columna del folio que está a la izquierda de la columna detalle. En cambio, capital, como se completa en la columna del haber, vamos a poner su número en la columna de folio, pero que está a la derecha de la columna de detalle. La numeración va a depender de cómo van a ir apareciendo esas cuentas. Así veremos que la primera cuenta que aparece en nuestros ejercicios es caja. La segunda cuenta es capital. La tercera cuenta es mercaderías, que aparece en el ejercicio número 2. Y la cuarta cuenta es caja, pero como ya tenía número, esa cuenta se vuelve a repetir el número 1. La próxima cuenta, que es en el ejercicio número 3, que es alquileres perdidos, va a llevar el número 4. Y la última cuenta en estos ejercicios, que es documentos a pagar, va a llevar el número 5. En la fila posterior a cada una de las cuentas con sus montos que van ubicadas en las columnas correspondientes, se ubica en la columna de detalle el documento comercial o la actividad realizada. Así, en el ejercicio número 1 se inicia, es según capital inicial. En el ejercicio número 2 es según factura original. Es lo que va a respaldar esa operación. O sea, yo estoy comprando mercaderías, las pago en efectivo y para comprobar que yo realicé esa operación, tengo una factura original número 780. En el tercer ejercicio, yo estoy pagando alquileres y para respaldar esa operación tengo un recibo original número 123.